Este año, un reciente informe de Naciones Unidas nos dice que el hambre en el mundo está aumentando y eso significa que más de 821 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. Eso equivale a 1 cada 9 personas en el mundo. Es importante saber que la obesidad infantil es otra forma de malnutrición, que si viene sin hambre, eso no garantiza que esté adecuadamente bien nutrido quien la padece. Muy por el contrario, muchas veces la obesidad infantil se acompaña de déficits nutricionales o de micronutrientes o inclusive déficit de talla por retardo de crecimiento intrauterino. Y en el caso de la obesidad infantil, simplemente puede ser un exceso de calorías sin una adecuada nutrición que la acompañe. Es importante saber a qué llamamos obesidad infantil. Llamamos obesidad infantil al exceso de grasa corporal total. Eso implica que el organismo tiene más grasa corporal de la que es esperable para su peso y para su altura, y eso puede causar una gran morbimortalidad. En la Argentina, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o obesidad. Eso quiere decir que en todos los consultorios pediátricos del país, 1 de cada 3 pacientes que atienda un pediatra tendrá sobrepeso u obesidad. Y el 50% de ellos tiene un factor de riesgo cardiovascular. ¿A qué llamamos riesgo cardiovascular? A aumento de glucemia, aumento de insulina, hipertensión arterial, etc. Es muy importante saber que en el 95% de los niños que tienen obesidad no son por causas biológicas. Solamente un 5% pueden obedecer a la suma de causas biológicas más causas genéticas, pero el resto del 95% se produce por una interacción entre el ambiente y el entorno circundante. ¿A qué llamamos entorno, o lo que ahora se dice tanto, ambiente obesogénico? El ambiente es un contexto de influencias que positiva o negativamente van a favorecer o desfavorecer una determinada condición. En el caso de la nutrición, el ambiente juega un rol preponderante en el desarrollo de muchas enfermedades. Y en ese caso, en la obesidad, aún más marcada es esta condición. Nos encontramos con la siguiente condición, y es la multicausalidad de la obesidad. Y es por eso que es una patología tan compleja de abordar. Recientemente salió un informe en el Lancet, un comentario que dice: hay que cambiar la narrativa de la obesidad. La obesidad no solamente se trata de comer mucho o de hacer poco ejercicio, sino que obedece a una gran cantidad de factores y de causas, entre las que se incluyen la inequidad, la desvalorización social, la falta de contexto positivo, etc. Si a eso le agregamos que en general no la reconocemos como una condición de salud, en general tendemos a subestimarla, hacemos comentarios pediátricos que suelen a desvalorizar a la obesidad como enfermedad, como por ejemplo: bueno, ya se va a estirar, o ya va a crecer, o se va a acomodar en la pubertad. Y en realidad la obesidad es una condición en la cual, cuando aparece tempranamente, aumenta su riesgo y lo arrastra a lo largo de la vida. Para seguir, en general tendemos a querer abordarla enteramente desde el consultorio médico, y eso hace que no reconozcamos que la mayor cantidad de los factores que influencian a la obesidad están afuera de nuestro control de salud y no dentro de nuestro consultorio. Y finalmente, tendemos a pensar que la obesidad es meramente una cuestión de voluntad de los individuos. Y lo que hay que saber es que tanto las causas genéticas como ambientales pueden abrumar la fuerza de voluntad de los individuos que están luchando para mantener un peso saludable en un contexto completamente desfavorable, y aún más cuando luchan con los bajos ingresos. En ese sentido, tenemos que pensar cómo abordamos esta patología tan compleja y tan multifactorial. Y la Organización Mundial de la Salud
creó un informe que se llama Informe para acabar con la obesidad infantil, que tiene algunos componentes que deberían ser trasladados a todo programa. La obesidad infantil debe abordarse desde programas concretos, que tengan objetivos claros, precisos, entendibles en el mismo idioma para todo el que los aborda. Y en ese sentido, el informe incluye 5 componentes que son esenciales en el abordaje de la obesidad infantil. En principio, tenemos que empezar por el cuidado perinatal. El aumento de peso de la madre tiene una importante influencia en la obesidad futura del niño, y tanto el alto como el bajo peso al nacer están asociados con la obesidad materna. Y ambos dos son factores predictivos de riesgo para desarrollar obesidad durante la infancia. Menos de 2,5 kilos o arriba de 4 kilos son factores de riesgo de obesidad infantil. En segundo lugar, aparece la dieta de los primeros años de vida. Por supuesto, la protección de la lactancia materna es una de las formas de prevención de obesidad infantil, y a partir de los 6 meses, lo que los pediatras llamamos alimentación complementaria, debe ser absolutamente cuidada hasta los 2 años de vida, tanto en calidad como en cantidad. A seguir, tenemos que considerar el cuidado del peso durante la edad pediátrica. Todos los niños, y hace muchos años, está instalado el control pediátrico en las familias, y es importante saber que tanto para el pediatra general como para las familias, conocer la propia trayectoria de peso es casi como tener a mano el carnet de vacunación. Es saber cómo evoluciona mi salud y dentro de eso mi condición de peso y de talla. Finalmente, la alimentación en la edad escolar y en la pubertad tiene que ser una alimentación muy cuidada, basada en cereales integrales de ser posible, con mayor cantidad de fibra, frutas y verduras, lácteos descremados a partir de los 2 años, carnes preferentemente magras, huevos. Es una alimentación variada, de bajo contenido graso, controlada en porciones, sin azúcares simples, particularmente durante la hidratación, y es una alimentación con priorizaciones y sin prohibiciones. Y finalmente, es importante destacar el valor de la actividad física. Recientemente, en un informe de prevención de cáncer que tiene no más de 15 días, ponen a la actividad física en el más alto nivel de evidencia en la prevención de enfermedades crónicas, inclusive en el cáncer. La actividad física en la infancia requiere, como regla general y recomendación de guía, de 1 hora por día de actividad física durante los 7 días de la semana, que si bien parece muchísimo para los adultos, en realidad en la infancia es solamente una cuestión de abrir las puertas. El juego y la actividad es una condición tan natural en el niño como el sueño o el hambre. Protegerlo es un deber de los adultos. Nosotros como grupo de trabajo tuvimos el gran privilegio de desarrollar un programa de prevención de obesidad infantil aquí en Argentina. Fue un programa de prevención basado en la más alta evidencia científica en términos de componentes y se denominó SALTEN. SALTEN quiere decir sanos, activos y libres de enfermedad no transmisible. Los componentes que tiene que tener todo programa de prevención de obesidad y particularmente SALTEN son educación, acceso, motivación y soporte social. La educación es el eje de todo programa que a través de la formación y del conocimiento empodera al niño como un individuo capaz de elegir lo mejor para sí mismo. Y en términos de nutrición, eso tiene un rol fundamental. Acceso porque no podemos educar sobre lo que los niños no tienen o no cuentan. Y especialmente en poblaciones vulnerables, acceder a una buena alimentación en la infancia es un derecho. La escuela puede tener un rol fundamental en proveer acceso, particularmente frutas, verduras, agua de buena calidad y una alimentación variada acorde a lo que requiere un niño de su edad. La motivación es lo opuesto al deber ser. Estamos acostumbrados en nutrición a dar mensajes
que son determinantes y que se asocian con lo negativo y no con lo positivo. Tenés que comer verduras, debés moverte para estar sano. Y en realidad la motivación es exactamente lo opuesto a eso. La motivación es la vinculación con el placer, con lo positivo, con lo que me gusta, con el juego. En la infancia la nutrición tiene mucho que ver con lo lúdico. Y finalmente el soporte social es un componente que incluye a las familias y a toda la comunidad educativa, porque sin ellos, por supuesto, no hay programa. Este es el ejemplo a través de fotos de algunos de los componentes, donde podemos ver que una simple pintada en el piso, que es de costo muy económico, ayuda a sectorizar un patio para favorecer el movimiento y permite crear espacios de movimiento seguro. Que degustación con alimentos no conocidos permite abrir el paladar a frutas y verduras que los chicos no conocen en un eje de diversión y motivación. Y por supuesto, contenidos educativos que sean acordes a cada grupo de edad van a ayudar a vincularse con el tema de una forma adecuada en términos de educación. Cuando nos encontramos con un niño que requiere tratamiento, hay un concepto que quiero dejarles especialmente y es la incorporación de tratamiento precoz. En pediatría hay mucho temor al tratamiento por el temor a la estigmatización, por hablar del sobrepeso, por consultar por ese motivo. Y en realidad, en mi experiencia, es importante que les diga que el tratamiento precoz produce exactamente lo opuesto. Facilita un acercamiento a la enfermedad desde la no estigmatización y permite ayudar a quien necesita ser ayudado sin que se guarde esa problemática para sí mismo y sin que sienta vergüenza de tener que trabajarlo. En las escuelas podría ser una excelente idea generar programas de derivación secundaria a niños y familias de alto riesgo hacia centros de atención primaria que así lo requieran. En los últimos años, en términos de salud, nos guiamos por algunas bibliotecas de acceso público, que son bibliotecas de la más alta evidencia científica. Y en ese caso está la Biblioteca Cochrane, que ha sacado una revisión sobre tratamiento de la obesidad en pediatría, que dice algo que es muy importante, y es el primer nivel de tratamiento debe estar en la atención primaria de la salud. No se necesita una alta complejidad para acercarse a la patología y hacerlo de buena calidad. Pero sí hay algunos requisitos que se necesitan en atención primaria para que el tratamiento pueda ser efectivo. El primer requisito es que haya un equipo interdisciplinario. El segundo es que dentro de ese equipo interdisciplinario haya al menos un médico. Eso lo hace más efectivo. El tercero es que incluya un componente de actividad física como parte del tratamiento y garantice una actividad física adaptada al sobrepeso y a la mochila que implica cargar sobre articulaciones y músculos un mayor peso que lo normal. Finalmente, que tenga una dieta flexible, equilibrada, adaptada para la edad y que sea normocalórica. Es importante decir que en pediatría la restricción calórica está contraindicada y que hay que asegurar una mínima cantidad de calorías o nutrientes que permita garantizar el crecimiento óptimo a lo largo de toda la infancia. Me gustaría terminar con un mensaje final, que quiere decir lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de prevención antes de que aparezca la anoxa. En este contexto de epidemia de obesidad, ya tenemos a la anoxa instalada y entre todos nosotros, un 35% de los niños ya tienen sobrepeso o obesidad. Sin embargo, cuando llegamos al tratamiento en la infancia, estamos haciendo prevención de diabetes, estamos haciendo prevención de cáncer, estamos haciendo prevención de todas las enfermedades que acompañan a la obesidad en la vida adulta, que enferman y matan cada vez a más temprana edad. Así que si recordamos que hacer el abordaje en pediatría es siempre hacer prevención, tenemos una mirada más altruista de la patología. Muchas gracias y los dejo con preguntas. Acá ya nos llega. ¿Qué opinas sobre el danonino como suplemento? A ver,
El danonino es, en términos técnicos, un producto lácteo con alto contenido de azúcar. Con lo cual, la recomendación de las guías alimentarias recomienda entre 3 y 4 porciones de lácteo para cubrir el calcio, que pueden hacerse en queso, yogur o leche, pero sin azúcar. Ni siquiera en chicos de peso normal o con el menor contenido de azúcar posible. Entonces, hace poco estuvimos trabajando en una reunión sobre etiquetado frontal de alimentos, que es un tema que tiene que ver con política pública, y se está trabajando mucho en la regulación de los alimentos para disminuir su contenido de azúcar. Entonces, es importante saber que hay que priorizar los alimentos en su versión más natural posible. Bueno, agrego que esto es particularmente importante para la hidratación, ¿no? No sé si ustedes saben, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para población general son un máximo de 10% de las calorías en formas de azúcares. O sea, eso significa que en una dieta para un adulto de 2000 calorías, eso no deberían ser más de 50 gramos de azúcar. Hoy, en la Argentina, tenemos una media de consumo de azúcar, de calorías, del 16.5%, o sea, 50% más de azúcar de la que la población necesita. Y en los adolescentes, una media de 20% de las calorías como azúcar. Eso implica el doble de lo que necesitamos. Con lo cual, si podemos tener un lácteo sin azúcar, mejor. Claro. ¿Qué indicadores se usan para conocer si hay sobrepeso en niños? Se usa igual que en los adultos el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. La diferencia en pediatría respecto de la vida adulta es que se necesitan tablas de referencia. Así como el sobrepeso en adultos es un índice de masa corporal 25 y en obesidad es 30, en niños, por ejemplo, el punto de corte a los 5 años es alrededor de 17. El índice de masa corporal aumenta con la edad hasta llegar a 25 en la población de 18 años. Con lo cual, para mirar el punto de corte por edad y género, se necesitan tablas. En la Organización Mundial de la Salud, si ustedes googlean, están disponibles y libres todas las tablas para pediatría de crecimiento y desarrollo. Tenemos tablas en el Ministerio de Salud también, que son adaptadas de la OMS. Les podemos enviar los enlaces luego. Sin problema. Seguramente. ¿Ha notado mayor nivel de estrés en niños? ¿En qué porcentaje se ha aumentado por este motivo el nivel de obesidad? Súper interesante la pregunta. Súper interesante porque, a ver, en términos generales, toda la población está más expuesta a estrés, sobre todo en las grandes urbes, y sin lugar a dudas, si los padres tienen más estrés, los niños tienen mucho más estrés. La obesidad, desde el punto de vista metabólico, es una enfermedad que se acompaña de algunos factores o proteínas que están asociadas al estrés y a la enfermedad crónica, y es una enfermedad de estrés en términos metabólicos. Tiene mayor factor de necrosis tumular, mayor proteína C reactiva, mayor interleuquina 6. Es un proceso de mayor estrés oxidativo que el estrés general potencia. Entonces, esto se produce con la obesidad y con todas las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y otras enfermedades. Con lo cual, claramente está estudiado el efecto del estrés sobre la obesidad y sí es un factor más. Por eso decíamos antes que el reduccionismo de pensar que la obesidad es una consecuencia de solamente comer mucho o ejercitar poco es una narrativa de la que deberíamos corrernos. Es mucho más complejo que eso. ¿Cuántos mililitros de leche tienen que tomar los chicos de 5 años aproximadamente? ¿Se puede reemplazar por otra cosa? Sí, en realidad el lácteo es la primera fuente de calcio en la infancia y es por eso que se recomiendan porciones de lácteo. El lácteo en la infancia a los 5 años es 800 miligramos el requerimiento. Eso se puede hacer con leche para los chicos que toman leche, con quesos, los quesos duros
tienen más contenido calcio que los quesos blandos, pero los quesos duros tienen un factor, una contraparte, que es que tienen más grasa. Entonces hay que balancear la relación entre grasa y calcio, pero por suerte la tecnología alimentaria lo que nos da son lácteos que están suplementados con calcio. Hay yogures que tienen 500 miligramos de calcio, hay leches que vienen con más calcio. Entonces de repente lo que antes eran 3 o 4 porciones de lácteo, hoy puede ser 1,5. Acá nos envían otra consulta. Quizás no tenga mucho que ver con la obesidad, pero aprovechando sus conocimientos y en el contexto de la farmacia. ¿Qué opinión tiene acerca de las gomitas de Supradyn y Redoxon en cuanto a automedicación? Muy buena la pregunta. En principio, lo que dice la evidencia científica súper reciente, también les voy a mandar el link a acaba de salir una altísima evidencia en relación de dieta y cáncer que hizo la Federación Internacional de Cáncer del Mundo, más la International Association de Estados Unidos, donde dice que salvo indicación médica, por déficit nutricional, que puede hacerlo un médico, un clínico, un nutrólogo o quien fuera, en población general no se recomiendan suplementos como rutina. Lo que sí es cierto es que hay mucho déficit de dieta en la infancia en términos de chicos que no cubren el requerimiento de calcio o que no cubren el requerimiento de algunos micronutrientes porque tienen deficiencias en frutas, verduras, fibra. La selectividad alimentaria ha aumentado mucho. Pero luego de una evaluación clínica, lo que es importante es que exista la indicación. Yo me imagino que en la farmacia deben vender muchísimas cosas de este tipo, como suplementos dietarios o suplementos vitamínicos. Exacto. Dentro de lo que contaba la doctora antes, es muy interesante que en el programa que ellos hicieron, Salten, también desarrollaron fichas que se pueden descargar de forma gratuita desde el sitio web de ILSI, ¿no? Sí, gracias, Ana. Luego de terminar el programa, había mucho material disponible. Entonces, una de las cosas que se decidió como equipo fue disponerlos gratuitamente para quien quiera usarlos. Estos son materiales educativamente planificados para chicos de 9 a 11 años. Esto es cuarto, quinto y sexto grado de escuela primaria. Son para uso en el aula, uso académico, y tienen toda información vinculada a nutrición infantil, que va desde la importancia del desayuno, la calidad de la hidratación y la importancia de la hidratación, estímulo para consumo de frutas y verduras, actividad física, y todas las fichas tienen al final de cada ficha un juego, lo cual hace la incorporación del conocimiento de manera más divertida. Y estas fichas las pueden descargar de forma gratuita en el sitio de ILSI, que es www.ilsi.org.ar/Salten. ¿Qué se recomienda? ¿Leche descremada o entera para chicos con obesidad? Eso sería una pregunta. Ok, para chicos de peso, empiezo por peso normal. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda leche descremada a partir de los 2 años para población general, con lo cual para chicos con obesidad también. Y esto es porque está demostrado que a partir de los 2 años no hay déficit de grasa en la dieta, y entonces si podemos disminuir el porcentaje de grasa que aportan los lácteos, mejoramos el contexto, al menos en un pequeño porcentaje. Así que leche descremada a partir de los 2 años, que en la Argentina es semidescremada, es 1,5%. Y la otra pregunta, ¿qué se recomienda en vez de azúcar para niños? Bueno, en el caso, lo primero que hay que determinar es el requerimiento. Digo, si es un chico que come poco contenido de azúcar y que está desde chico, aprendió una conducta alimentaria donde requiere agregarle poco, adicionarle poco azúcar, entonces hasta el 10% de los azúcares libres de la dieta puede ser en azúcar. Pero si hay indicación de reducir azúcar, como sería el caso del sobrepeso y la obesidad,
o la diabetes o alguna otra patología, o en niños que comen gran cantidad de azúcar y queremos reducir el contenido de azúcar de la dieta, es importante decir que los endulzantes no calóricos son absolutamente seguros en pediatría. Todos los que se comercializan en la Argentina son seguros, están aprobados, y la diferencia entre uno y otro es simplemente el sabor o la habilidad para resistir a la temperatura y a la cocción. Pero que la seguridad de los edulcorantes es absolutamente seguro. Están contraindicados en menores de 2 años, pero es importante aclarar que no es que estén contraindicados porque haya estudios que demostraron su toxicidad, sino todo lo contrario, porque no hay estudios que demostraron la seguridad. Entonces, en esa edad tan vulnerable, se decide no recomendar porque no se sabe. También nos preguntan, ¿cómo afectan los colorantes de alimentos en la salud de los niños? Bueno, a ver, en términos de salud, teóricamente, digo, yo no soy una tecnóloga en alimentos, ¿no? Pero teóricamente, aditivos y colorantes que están aprobados por el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, son seguros en términos de la salud, y yo no he leído estudios que estén asociados en términos de obesidad. Lo que sí es importante es que muchas veces se agregan a alimentos, industrialmente hablando, que son muy ricos en azúcar, y eso los hace como más tentadores para los niños. De hecho, les voy a comentar una experiencia, no me acuerdo, no voy a decir la marca tampoco, pero no me acuerdo qué golosina en el mundo hizo un compromiso de la industria con las sociedades de salud de no usar más colorantes en alimentos para no favorecer su sobreconsumo. Porque sí, lo que se sabe es que cuando tienen muchos colores favorecerían al sobreconsumo.